Amigos, estamos de vuelta con más de Buenos Días y muchas personas se preguntan cuáles son los desafíos políticos que le esperan a América Latina para el próximo año. Por eso hemos invitado a nuestro consultor político Osvaldo Ramírez para que nos hable acerca de este tema que nos compete a los venezolanos que estamos regados por el mundo. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más y me gustaría, Osvaldo, que nos hablaras un poco acerca de qué se espera para el próximo año, cuáles son esos desafíos, esos problemas a los cuales debemos enfrentarnos los venezolanos que estamos en diferentes países del mundo. Buenos días, Mayor, y placer para todos los que nos acompañan hoy en BPI TV. Mira, lo primero es entender que, a ver, el primer gran riesgo, la primera gran tendencia tiene que ver con la economía en América Latina. Fíjate, después de haber estado en un proceso ojo, se sigue en ese proceso de pandemia de coronavirus 19 con nuevas variantes, con una economía que ha sido bastante golpeada, particularmente en el año 2020 y 2021, a pesar de que esos crecimientos que se venían registrando en la región, ¿ok? En un momento de 6.8% de Producto Interno Bruto para Latinoamérica, en otro momento 5.9% para el 2021. Las expectativas para el año 2022, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, da 2.9% de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional está teniendo un consenso también en este número de 3%. Banco Mundial está alrededor también de este número. Y los diferentes gobiernos también comienzan a indicar que esa potencial rebote que en un momento se vio en otras naciones, se vio en el grupo del sudeste asiático como región, se vio en Estados Unidos como región, se vio parcialmente en Europa, no va a ser suficiente para revertir y poder llevar a una especie de retorno a la normalidad, al menos económica, que se venía viendo en la región, jalada por el comportamiento de Chile en materia económica, el comportamiento peruano, a pesar de que ganó un presidente de izquierda, Pedro Castillo, y está atravesando algunos problemas importantes en materia de gobernabilidad, viendo los números de México, viendo los números positivos de República Dominicana. ¿Por qué planteo este tema económico en primer término? Porque estamos hablando de una diáspora venezolana que está concentrada principalmente en América Latina, Colombia siendo el país mayoritario, Ecuador, Perú, Chile, México, una crisis importante migratoria entre México y Estados Unidos y que ha llevado lamentablemente a muchos venezolanos a migrar, por eso a atravesar ese río Grande, a tratar de migrar de una manera bastante crítica con estos coyotes mexicanos y de otras nacionalidades para meterlos ilegalmente en Estados Unidos. Porque este tema económico va a marcar, porque efectivamente podemos ver que ese sentimiento, y en general no solo para venezolanos, sino para todos los nacionales de estos países, terminen generando una situación de descontento. Descontento que termina teniendo la expresión de conflictividad social, que termina teniendo una expresión de rabia y de situaciones que llevan y que lamentablemente en algún momento son manipuladas desde el exterior por algunos grupos con intereses de modificación del rumbo electoral y político de algunas naciones, a entender que pueden afectar, yo creo que las grandes cuatro elecciones que vamos a tener el año que viene. Y esas grandes elecciones, en primer lugar, Costa Rica, que va a ser en febrero, Colombia, que vamos a tener en marzo, Brasil, que va a ser en octubre, México, que también va a tener algunas elecciones puntuales, pero el caso venezolano no afecta, por supuesto, la política mexicana. Yo me atrevería a entrar, metería una que está en el caso de Estados Unidos, que son las elecciones de medio término, ¿ok? Que van a ser en noviembre. Paso primero, yo me voy a concentrar en dos. La primera, Colombia. El caso colombiano, y también tratar de dibujar un poco lo que puede estar siendo esta especie de gran diatriba.
La semana anterior salió publicada la gran encuesta. Esta gran encuesta está patrocinada por medios como RCN, la encuestadora es Yanjas, y hay un conjunto importante de medios de este conglomerado como la FM, RCN Noticias, El País, NTN 24, etcétera, en donde sale puntuero todavía Gustavo Petro. Gustavo Petro con un 25%. En segundo lugar estaría el voto en blanco, que es un 18%. Algunas naciones permiten ese voto en blanco como un mecanismo de expresión de que no le gusta ningún candidato, pero quiere seguir ejerciendo su derecho al voto. En tercer lugar está Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es el exalcalde de Bucaramanga. Ok, un millonario, un empresario ligado al sector de construcción, especialmente en esa zona, con un 13%, el que no responde a un 8%, y en tercer lugar está Sergio Fajardo, que había sido alcalde de Medellín y candidato presidencial y fórmula vicepresidencial en elecciones anteriores. El tema colombiano va a estar bastante interesante, puesto que estamos viendo de nuevo hay el potencial retorno, lamentablemente, de la violencia política. También la semana pasada se dio un atentado en el aeropuerto de Cúcuta. Hemos visto cómo también el gobierno de Duque ha dado respuestas importantes a la presencia de actores armados no estatales y de grupos narcoterroristas que operan en esa región, tratando de buscar la mejor paz y también el mejor posicionamiento para su partido, Centro Democrático, en donde su candidato terminó siendo ya escogido por encuestas, y Oscar Iván Zuluaga, pero todavía no ha terminado de despegar. Con Sí, esos números, Osvaldo, disculpa la te escucho. interrupción. Viendo los análisis que hacen los expertos sobre esos posibles desafíos para América Latina el próximo año, señalan el tema de la pandemia del COVID que sigue repuntando en Venezuela y aquí en Estados Unidos, ahora también en Europa, como una campaña que debe ser masiva de vacunación a nivel mundial, y siguen señalándolo como uno de los principales problemas que tendrán la mayoría de los países para el próximo año, seguido por el tema de la inseguridad y el tema económico, las oportunidades laborales. La mayor cantidad de migrantes son mexicanos y venezolanos en segundo lugar. ¿Cómo visoras tú el panorama político y sobre todo económico en América Latina? ¿Cuáles son esos retos? Sí, porque fíjate, primero porque te vas a cambiar, vas a tener cambios importantes en materia política en relación con esa presión de los ciudadanos. Ciudadanos que van a decir, los gobiernos me abandonaron, los gobiernos no han terminado de darme respuesta. En materia de coronavirus, como te comentaba, hay un tema importante relacionado con pérdida de empleo, hay un tema importante relacionado con la capacidad económica de recuperación de estas naciones, y esto está llevando, por ejemplo, en el caso brasilero, a voltear la mirada hacia un Lula da Silva que en un momento se terminó airoso, en un Bolsonaro, un gobierno que no terminó dando las respuestas que se aspiraba en coronavirus y que los mantiene hoy con cerca de 26% de intención de voto para el año que viene. Una polarización importante que hay allí en esa nación. Vemos casos importantes como el mexicano, que a pesar de que la respuesta por el tema de coronavirus ha sido relativamente lenta en México, mantiene a López Obrador con unos números importantes, incluso ante el planteamiento que se hacen de una referendo revocatorio en el caso mexicano. López Obrador, la gente, al menos 67% diría, no lo revocaría. El tema coronavirus va a estar presente en Latinoamérica, va a estar presente en el mundo, al menos por el primer semestre, dependiendo del avance de la tecnología, de los procesos de vacunación, pero también de los segundos y terceros inyecciones de refuerzo, booster jabs, como sea que el país que la gente se encuentre, porque claramente yo creo que aquí la prioridad va a ser cómo tratar de tener una normalidad, una nueva normalidad, basado Sí. en evitar los colapsos de los sistemas de salud, porque hay un tema acompañado entre cómo manejas la capacidad instalada en tus sistemas de salud y cómo efectivamente llevas a la población a seguir generando dinero, a tratar de Hago seguir esta breve teniendo su vida. interrupción, Osvaldo, para compartir contigo y con nuestra audiencia una encuesta que realizamos para conocer qué esperan los venezolanos de sus políticos para el próximo 2022. Vamos a verla. ¿Qué espera de los políticos en este 2022? Mira, ya con esa persona, el país ni pendiente. Yo sí voto, pero no tengo una expectativa con ellos. No, ¿Por qué no tiene expectativas?
Bueno, por lo que ha pasado en estos 20 años, 22 años que no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Entonces, como te digo, como buen ciudadano, yo voto, pero en su momento, yo, ¿cómo diríamos? En su momento voy a votar, veo las opciones y tal, en esa medida. Yo veo que trabaja, no trabaja, pero que yo vengo de cualquier parte a ofrecerme, y yo, ¿quién es este? Aunque lo conozca. Que cambien, que ayuden a Venezuela, que puedan verdaderamente canalizar políticas y estrategias que ayuden a la sociedad a salir de este desastre que tenemos como país. No, ¿qué te puedo decir? Lo mismo de siempre. ¿Cómo qué? Nada. Su Porque nombre. Sí. ¿Por qué? no han hecho nada, no han hecho nada. Lo que hacen es, tú sabes, llevarse los reales y ya no quintado, como dice, como guayabera. ¿Cuál sería su mensaje a los políticos para el nuevo año? Tener un poquitico más de conciencia hacia el venezolano. O sea, saber la situación que está viviendo cada uno de nosotros, la clase baja, la clase pobre, lo que existe ahorita una clase rica y tomarnos en cuenta. Ese sería mi mensaje. Sí, estamos escuchando la opinión de algunos venezolanos, parecen un poco decepcionados con sus representantes políticos. Osvaldo, antes tú nos hablabas de una oposición fragmentada en Venezuela, un proceso electoral que ha sido bastante criticado por poca transparencia en el proceso. ¿Le hacen falta nuevos líderes, avisoras? ¿Tú visualizas una nueva generación de personas que se estén formando para brindar propuestas diferentes? ¿Qué les falta a Venezuela? La gente también ha tomado una posición como que los políticos están allá y yo estoy aquí. ¿Hace falta más activación de la sociedad civil venezolana? Mira, a ver, es complicado, muy complicado, porque parte de nuestra crisis estructural viene acompañado también de una crisis importante de liderazgo, ¿ok? Esta crisis de liderazgo, de hecho lo acabamos de medir en el Frequency 58, la encuestadora de URC Consultores, y hemos encontrado hallazgos bastante significativos, y es que simplemente en materia política, en materia social, en materia sindical, en materia de líderes de medios, no existen referentes de liderazgo en Venezuela que superen los 15 puntos de apoyo. Solamente en el caso religioso y en el caso empresarial tenemos a personas que logran tener o tener ese reconocimiento masivo en este tema, ¿ok? Y este primer tema, lo que nos está diciendo a nosotros es orfandad, es ausencia de dirección. ¿Qué te tiene que dar a ti un líder en general? O sea, muchísimas cosas, pero te tiene que dar tranquilidad, te tiene que dar dirección y tiene que darte objetivos comunes. Esos objetivos comunes pasa a la otra cara de la moneda. Cómo una sociedad claramente tiene la capacidad de generar un proceso de tejido social fuerte que le permita tener acción política fuerte, ¿ok? Ese tejido social en algún momento coincide con momentos electorales, en otros momentos coincide con momentos de protesta, de conflicto social, en otros momentos coincide con momentos de solidaridad ante situaciones, por ejemplo, de desastres naturales, pero claramente tienes que tener la posibilidad de poder encauzar esa energía hacia efectivamente la transformación y la construcción de sociedades mucho más estables y mucho más fuertes en materia de instituciones. Y eso se nos ha olvidado. Al ciudadano venezolano, en general, se le olvidó que tenía que participar en lo público y dejó lo público solamente en manos de muy pocas personas, y parte de esos públicos, esos que trabajaban, perdón, para esos públicos, terminaron teniendo unas posiciones partidistas de manera extremista que no les permite sino construir solo su visión de la sociedad que ellos aspiran. Entonces, ha sido bastante complejo entender que para poder tener un mejor país necesitas tener una sociedad mucho más fuerte, con liderazgos que puedan ser escrutables, pero que también tengan la capacidad de ser más sólidos en función de obtener los objetivos que se alcancen. Esos objetivos que se alcancen claramente es la redemocratización del país en primer término, pero también que la gente entienda que puede tener una mejor economía. Y quizás eso es lo que está aspirando la opinión de los ciudadanos en general, es que los políticos se olvidaron de nosotros porque muy lamentablemente
fue parte del populismo construido durante la época de la bonanza petrolera del expresidente Chávez, en donde las cantidades, pero gigantes de dinero, que caían en cascada sin control, generaron una ilusión de que la política sí se ocupaba de la gente porque se ocupaba a través de mecanismos clientelares. Y quizás eso es lo que tiene algunos pensando en que esto es lo que debe prevalecer cuando lamentablemente tienes una economía que no puede otorgar eso. Lo que pasa es que la política venezolana es totalmente atípica. Hay millones de personas en todo el mundo venezolanos triunfando, con grandes talentos, aportando a sociedades en varias partes del mundo, y lo hemos visto reseñado en los medios de comunicación. Y eso nos hace pensar que no tiene que ver con las capacidades del venezolano como tal, sino como una especie de adversión hacia el mundo político, que además está como cerrado a una cúpula de poder, que además, me refiero no solamente a la gente del gobierno, sino también a funcionarios o a efectivos de la oposición, a líderes de la oposición, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Da como miedo incursionar en esta área, porque yo recuerdo que en un momento Lorenzo Mendoza empezó a sonar como un posible candidato y la gente estaba contenta y la gente le mostraba su apoyo a uno de los principales empresarios de Venezuela, que finalmente no se lanzó como candidato. Es que hay que estar curtido, hay que conocer y entender el mundo de la política en Venezuela para poder surgir en medio de toda esa oposición fragmentada. Mira, a ver, hay liderazgos por aspiración. El caso de Lorenzo es bastante particular, porque si bien tiene un reconocimiento importante de su imagen, asociado también a la conducción de una empresa exitosa, que hay muchos empresarios que tienen esas características, hemos visto el brinco de empresarios al mundo político. De hecho, nosotros en República Dominicana nos tocó como grupo, ya con otro grupo paralelo, asesorar a Luis Abinader cuando era empresario y convertirlo, pasarlo a esa vida política. En el caso de Guillermo Lazo, igual en Ecuador con nuestro mismo grupo de trabajo. Tú tienes casos exitosos de empresarios brincando a la política y no necesariamente tienes que estar totalmente curtido o venir de ese mundo. ¿Qué sucede? Hay un tema de aspiración, y hay un tema de aspiración que algunas personas creen o aspiran a que un país puede ser conducido como una empresa exitosa. Puede surgir un outsider en Venezuela, puede surgir alguien que recoja los sentimientos de los venezolanos. Sí, eso es factible, pero todo outsider, venga del mundo empresarial, venga del mundo político, venga del mundo sindical, del mundo de los medios, etcétera, son procesos tan veloces que se construyen en periodos relativamente cortos de tiempo. Si tuviéramos una elección dentro de 18 meses, cuidado si este outsider lo estás lanzando ahorita y logras, entra con muy pocos números y logra elevar rápidamente, por supuesto, con la ayuda de consultores políticos y entendiendo todo esos lenguajes que hay no escritos, no verbales de parte de los ciudadanos para encontrar esas brechas de conexión emocional y de construcción de narrativas épicas que le lleven a remontar y poder ganar efectivamente una campaña electoral. El caso venezolano y 2022 yo creo que va a terminar con unos retos interesantes, porque parte importante va a ser la remodelación de la casa de la oposición. ¿Ok? Potencialmente para tener una casa un poco más sólida que permita poder construir lo que pueda ser el potencial surgimiento de una estrategia para el año 2024, momento de elección presidencial, porque tú tienes hoy diferentes caminos de aquí al 2024, pero hablemos del electoral por ahora, a pesar de que está relativamente cuestionado por los resultados recientes del 21 de noviembre, y particularmente con el caso de Barinas, la realidad termina siendo que ese es el único camino que por ahora tienes para efectos de reconstrucción de liderazgos, de la sociedad con un tejido social fuerte, pero también de las instituciones que hacen vida para que el poder y la política puedan cambiar. Y hay un detalle que se nos olvida: entender muy bien quién es el adversario y cuál es el régimen con el que te estás enfrentando. Hay una migración, hay unos híbridos, hay una mutación de las formas de gobierno que ya no te permiten entenderla con los constructos clásicos aprendidos hace unos 15 años, 20 años, 30 años, etc. Sí, ya para finalizar, se nos va el tiempo volando. Quisiera que
reencontrar a los venezolanos en un abrazo, en un mensaje inspirador, positivo. Queremos como una especie de Mesías que nos salve. No sabemos si esa persona ya nació, si existe, pero en estas Navidades los venezolanos que estamos alrededor del mundo tratando de aportar y de crecer y de mantener a nuestras familias estables, y que estamos con ese sentimiento de nostalgia por la familia que se quedó, por la abuelita, por el hijo, por el sobrino, por el nieto. ¿Cuál es su mensaje, más allá de su participación como consultor político y de ser un vocero para la sociedad, como padre de familia, como esa persona que sigue allí en el país desde adentro, pero ha visto cómo los venezolanos estamos regados por todo el mundo? Mira, Venezuela va a ser un país mejor, a mí no me queda la menor duda. Va a costar reconstruirla, pero todo el trabajo que uno hace por los hijos, todo el trabajo que uno hace por la familia, todo el trabajo que hace uno por una sociedad que está alrededor de nosotros, es para no verlo nosotros, sino para sembrar las semillas de que efectivamente se van a poder hacer bien las cosas. Hoy hay más de 5 millones, puede ser un poco llegando a 6, de acuerdo a los últimos datos de migración, del Grupo de Migración de la OEA, pero la realidad es que esos 6 millones de venezolanos que están afuera también miran con nostalgia a Venezuela, y el que está dentro, algunos miran con nostalgia al no haberse ido en algún momento, pero también haber aprovechado las oportunidades que acá se presentaron. Esto nos lleva a una situación de entender que el futuro siempre será mejor, siempre y cuando nos comprometamos con la construcción de ese futuro, desde nuestro espacio, desde nuestro granito de arena que vayamos a aportar a esa gran montaña de esperanza que nos trae para nosotros, y yo particularmente como católico, ese nacimiento de Dios cada año, el 25 de diciembre en nuestros corazones. Venezuela será mejor, no me queda la menor duda, lo ratifico, pero bueno, depende de mí, depende de ti, depende de los que nos están viendo en este momento. Así es, hacer lo mejor que podamos desde nuestra trinchera, aportar ese granito de arena por un futuro mejor. Gracias, Osvaldo Ramírez, nuestro consultor político, por brindarnos este importante y completo análisis sobre lo que se espera para América Latina y Venezuela, muy particularmente para el próximo 2022. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya volvemos con más de esta edición de Buenos Días. Feliz Navidad para todos.